Este programa llega a ustedes gracias a... Esta semana conoceremos de cerca a un periodista que nació y creció en los círculos del poder, uno de los congresistas más jóvenes consagrados a la política por tradición familiar, asumiendo hoy el reto de un cambio para los dominicanos. Nosotros somos una familia resiliente y constantemente lo hemos demostrado, porque en un momento fue una persecución política, en otro momento fue un asesinato, pero siempre hemos estado de pie. Hoy en De Cerca nos acompaña Orlando Jorge Villegas. Qué alegría tenerte aquí con nosotros, Orlando. Gracias, Karina, felicitarte por tu espacio innovador y qué bueno ver a nuestra generación tomando y ganando espacio en los medios de comunicación. Gracias a ti por acompañarnos y vamos a entrar en materia inmediatamente porque tenemos muchísimas cosas que conversar contigo. Vamos a empezar hablando de tu familia. Tu familia tiene sangre política, ha ido de generación en generación y de repente llegas tú que decides estudiar comunicación social. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no estudiar derecho o algo más afín a la política? Tú sabes que cuando yo era muy joven, mi abuelo me mentalizó a que tenía que ser abogado. Y en la casa eso era como una especie de tradición. Bueno, mi papá, mi tía Dilia fueron abogados. Sí. Del lado de mi mamá, ella fue abogada, es abogada. Y como que se entendía que entonces la tercera generación iban a ser abogados también. Increíblemente del lado de mi mamá, porque mi abuelo materno era abogado también, don Víctor Villegas, muchos primos míos estudiaron Derecho. Entonces, parecía que eso era una secuencia, Claro. una tradición. La verdad es que, mira, en el año 2001, 2 y 3, mis padres me metieron en la Alianza Francesa, porque tenía que aprender francés porque yo iba a ser abogado. Claro que sí, un paso esencial. Y yo decía como que no terminaba de entender, no me terminaba de llamar, pero aprendí francés. Con el pasar del tiempo, mi papá tuvo culpa de que yo estudiara comunicación. ¿Y Porque qué pasó? cuando él inició su programa de televisión, Líderes, y yo tenía como 13 o 14 años, los viernes yo salía del colegio a las 12 del mediodía y él grababa a las 2:30. Se me pasaban a buscar y me llevaban al estudio para verlo grabando. Cuando termino el colegio, entonces le digo a mi padre, quiero estudiar comunicación. Como obviamente la reacción natural fue como que, ¿y eso? ¿Qué? O sea, toda la oficina, o sea, fue como una reacción natural, pero tengo que reconocer de que no se opusieron a mi decisión. En el caso de mi abuelo Salvador, sí fue difícil, porque él entendía que yo tenía que estudiar Derecho, que mi padre estaba entrando en una etapa de su carrera política donde iba a tener que dedicarle mucho más tiempo a la política que a su profesión. Y yo recuerdo en el año 2010, meses antes de mi abuelo fallecer, que él me decía, tienes que estudiar Derecho. Porque Orlando, a referencia a mi padre, Sí. ya está en política todo el tiempo y alguien tiene que hacerse cargo de la oficina. Y la verdad que esas palabras me conmovieron, porque la verdad que él lo decía con una especie de sentido de tradición, de familia, pero no era lo que yo buscaba y lo que yo quería. Claro. Entonces, terminé estudiando comunicación, me encanta la carrera de comunicación. Mi pasión, aparte de la política, es la comunicación, los medios, y yo creo que me ha servido mucho incluso también para la propia política. Yo creo que si yo no hubiese entrado a los medios de comunicación, mis inquietudes políticas no tuviesen el significado que tienen hoy. ¿Y cómo empieza en ti esa pasión por la política? ¿Es también parte de la tradición familiar o es porque realmente en ti surgió esa pasión por la política? Desde muy pequeño, o sea, en la casa de mi abuelo, mira, nosotros vivíamos en una misma propiedad, eran varias casas. En la Cuba Escava, y frente al barrio La Yuca, atrás de donde en su época estaba el bingo de la 27, que era bastante reconocido. Entonces ahí vivían mis abuelos, vivían mis padres, vivía la hermana de mi abuela y la hermana de mi abuelo. Entonces, desde joven, mira, yo recuerdo vagamente, pero recuerdo cuando iba Peña Gómez a la casa. ¿Por qué? Porque en esa época, en los años 90, que Peña fue candidato presidencial en 2 ocasiones y mi abuelo y Peña eran muy amigos. Cuando iba a Peña, yo recuerdo, viene el líder, todo el mundo alineado, bañadito, cambiadito. Formal. Yo, un pío de 5 años, en saco y corbata, a esperar al líder que iba a la casa. O sea, eso era como que viene un monarca. Entonces, recuerdo muchos políticos, al propio Atuey de Camps,
Recuerdo a la propia doña Milagros, don Hipólito siendo presidente de la República, frecuentaba mucho la casa de mi abuelo para consultar, eran muy buenos amigos. Entonces, yo desde pequeño me metía a escuchar a estos políticos hablando. Mi abuelo tiene una tertulia todos los sábados, donde iban parte de los políticos. Yo me metía de chiquito ahí a frequear, a escuchar. Y yo creo que eso generó una inquietud primero de estar entre personas adultas y escuchar esos temas que aunque quizás yo no lo entendía, me generaban cierto interés. Mi abuelo siempre me impulsó a leer los periódicos, a ver noticias, me enseñó a leer, me enseñó a hablar en público. O sea que la casa sí fue parte de, digamos, el que esa vena política floreciera. Sin embargo, tengo que decirte, Karina, que me ha tocado ver lo amargo de la política. La política no es solamente lo que muchas veces se ve quizá en televisión, los debates, Ese poder. el poder. Hay momentos amargos. Y creo que todos los políticos de larga trayectoria lo han vivido y sus familias también. Yo viví escenarios donde mi padre fue traicionado en momentos de su carrera política y ya yo tenía quizás un nivel de madurez para entender ciertas cosas. Me llamaba la atención porque incluso muchos eran amigos de él. Y yo no entendía eso. Yo decía, pero si son amigos tuyos, casi con una relación de mucha cercanía, te traicionan, después están con otro. Eso yo era intransigente con eso. Porque quizás lo veía, no entendía en su dimensión de que son cosas que pasan en política y eso genera un sabor amargo en mí. Eso te estoy hablando cerca del año 2008, 2009. Cuando yo entré a la universidad, a mí no había que me hablara de política. Un rechazo total. Yo no estaba en eso. Yo me acuerdo cuando mi papá piró a senador en Santiago. Cuando él me lo dijo, yo le dije, pero ¿para qué te vas a meter en eso? O sea, lo primero es que tú no vivías en Santiago. Es un sacrificio por el partido, que yo entiendo que es parte de tu vocación política, pero ¿de qué vale la pena después de muchas cosas que uno ha pasado? Sin embargo, esa campaña en Santiago, yo me fui con él. Y yo viví como 3 meses en Santiago. Yendo y viniendo, pero fui, me gustó mucho, por cierto. En mi Santiago natal. Esa experiencia. Y ahí también, tengo que decirte que vi también, ya yo viví, o sea, vi ahí ya de cerca la parte positiva de la política, el cariño de la gente a mi familia. Mi padre hizo una campaña espectacular. A nivel de comunicación fue una tremenda campaña. A pesar de tener muchos años sin vivir en Santiago, muchísimos años, la población le dio una gran acogida, el sector empresarial. Entonces como que yo dije, bueno, espérate, no es lo que yo he visto en los últimos años, sino que también está esta parte, me sentí integrado en su campaña, él me integró, me permitió, digamos, trabajar en distintas áreas. Y yo te diría que eso, en ese momento, combinado con mi ingreso a los medios de comunicación, que fue en ese mismo año, fue lo que terminó de darme la empatía para la política. Sin embargo, Karina, no quise entrar en el partido ya en temas quizás de responsabilidades electivas o responsabilidades hasta internas, porque yo tenía mis metas muy claras. Terminar la universidad y trabajar un tiempo en el sector privado para poder ganar experiencia, crear una profesión, crear un perfil profesional y luego entonces sí dar el paso hacia la política. ¿Qué dijo tu familia cuando tú decidiste postularte para diputado? Yo fui como en marzo del 2019. Fui a la oficina de mi padre, me senté con él y le dije, mira, estoy pensando en ser diputado. ¿Y de dónde te surgió ese pensamiento? Él se me quedó mirando y me dijo, yo sabía que te iba a llegar en un momento. Porque ahora, le digo, mira, siento que los diputados actuales del partido en esta circunscripción ya están para otra cosa. Y no veo que van a repetir. Entonces creo que se va a crear un vacío y hay que llenarlo con el perfil que la circunscripción es con el que igual se identifica. Y me gustaría hacer el ejercicio. Él obviamente, padre al fin, también político, con mucha experiencia, me hace una serie de preguntas. ¿Y tu negocio? Tú acabas de emprender, yo en ese momento acababa de emprender otro negocio. Sí. O sea, tu carrera en los medios de comunicación, o es normal, ¿qué tú piensas hacer? Hay muchos sacrificios. O sea, me puso el otro lado de la moneda que a veces uno no ve. A veces uno ve los afiches, la caravana, los mano a mano, y no todo es así. O sea, está al otro lado de la moneda. ¿Qué sacrificio implica todo eso que se ve en las redes a nivel de campaña política? Y yo lo analicé y yo le dije, mira, yo me voy a organizar para obviamente que los negocios puedan correr, terminar la primera etapa del que acabo de emprender y poner una persona que pueda gerenciarlo y dedicarme entonces a hacer campaña y bueno, y buscar la candidatura. Él ahí me dijo, tenemos que hablar con Luis, con el presidente Luis Abinader. Fuimos y lo visitamos. Y Luis me dio los mismos consejos de mi papá. Incluso me dijo, mira, tú eres joven, es verdad que tienes el perfil y necesitamos el perfil en la boleta porque los dos actuales no van. Pues analiza esto, piensa esto. Me dijo, o sea, conscientemente ambos,
me dijeron, piensa en una serie de cosas que vas a tener que sacrificar a tu corta edad, y después que tú lo pienses en frío, ven como nos tratamos como familia y dame tu respuesta final. Entonces, obviamente yo lo pensé. Quizá tenía mi decisión muy firme, porque normalmente soy de dar pasos muy firmes, pero me tomé el consejo y lo pensé. Mi madre como que no se lo esperaba. Y yo recuerdo que me preguntaba, pero tú estás muy bien profesionalmente, tú estás en un buen momento, ¿por qué te vas a meter en política ahora? Quizás hazlo en el próximo proceso. Y yo le decía, mira, mami, la verdad es que hay un vacío. Y las oportunidades son calvas. Hay que saber cuándo aprovecharlas. Es así. Entonces, luego de que como que mi mamá se lo asimiló, mi hermana siempre sabía que yo iba a terminar metido en política. O sea, eso era algo que yo no tenía ni que discutirlo con ella. Y mis amigos estaban claros que ese día iba a llegar. Lo veían venir. Lo veían venir. Pero tú sabes que el entusiasmo de un amigo es muy genuino y muy positivo. O sea, quizá a veces no te das advertencia, tú lo pensaste, chequeaste esto, analízalo, etcétera, etcétera, etcétera. Viene más de personas con experiencia, como fue el caso del hoy presidente Luis Abinader y mi padre. Después como de 3 meses, yo lo hice 2 cosas. Lo pensé, o mejor dicho, más que pensarlo, comencé a reorganizarme. Uh-huh. Y visité parte de la directiva del partido para consultarle. Y muchas personas lo vean con ojo positivo. Entonces, como 2 meses después, fui donde el hoy presidente Abinader, y le dije, tengo mi decisión tomada, quiero ser candidato a diputado. Y bueno, ahí comenzó ese proceso. Tú has mencionado varias veces en el transcurso de esta entrevista la palabra sacrificios y la palabra traición. Y nos toca hacer una pausa, pero cuando regresemos quisiera que hablemos de esto. En Bandex, impulsamos los proyectos que desarrollan al país, los que nos mueven a crecer dinamizando la economía, con la exportación, la tecnología enfocada en salud, agroindustria y los sectores ambientales y sociales. Por eso brindamos opciones de financiamiento más flexibles para que juntos hagamos que el desarrollo del país no tenga límites. Banco de Desarrollo y Exportaciones, Bandex. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El bienestar individual y familiar de los dominicanos es un compromiso que asumimos con firmeza inquebrantable todos los días. Trabajamos para fortalecer el sistema dominicano de pensiones, con el objetivo de brindar una protección social a los ciudadanos a través del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, garantizando una prestación económica que les permite el sustento y ampliando los beneficios para que el desarrollo integral del país se refleje en igualdad de oportunidades para todos. Trabajamos para que el retiro sea del trabajo, no de la vida. Vivir con seguridad social es un derecho de todos. Cada obra, cada proyecto, cada servicio público que impulsamos representa una oportunidad de trabajo para miles de dominicanos, que con la mejora de su economía contribuyen al progreso de sus comunidades, permitiendo que cada vez más familias mejoren su calidad de vida. Por eso, en la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, integramos lo mejor de 2 sectores para llevar a la realidad proyectos que generen mayores oportunidades para la gente.
Motores de empleo para el pueblo dominicano, sin importar el género, estrato social o condición. Iniciativas que, una vez concretada su ejecución, redundarán en más puestos de trabajo y un mayor bienestar social y económico a partir de su puesta en marcha. De esta manera, en la DGAPP, contribuimos al sueño de convertirnos en un país con más y mejores oportunidades. Estamos de regreso en De Cerca y al principio mencionabas los sacrificios y la traición en la política. Tú has sido un vivo ejemplo de lo que es sobrevivir a la traición, a sacrificios familiares, a pérdidas familiares irreparables. ¿Cómo has podido sobrellevar todo esto, como por ejemplo la pérdida de tu padre en el ejercicio de sus funciones como ministro de Medio Ambiente? No es fácil, porque la naturaleza humana es la naturaleza humana. O sea, es normal cuando pasan momentos difíciles de desgracia, uno tiende a mostrar tristeza, tiende a mostrar angustia. Y yo creo que la pérdida de mi padre, que obviamente en el momento, o sea, no te puedo decir todas las cosas que a uno le pasaron por la cabeza, porque lo primero era que yo no me lo creía. O sea, de verdad, yo no me lo creía. Pero yo pienso que el ejemplo de él durante muchos años, de verlo superar dificultades, porque la política son obstáculos constantes que uno tiene que superar. Y conocer la historia de mi abuelo, que me la contó él mismo. Mi abuelo se dedicó a contarme su historia, su paso por el poder, lo que le pasó después con la persecución política. Ese ejemplo familiar de resiliencia. Nosotros somos una familia resiliente y constantemente lo hemos demostrado. Porque en un momento fue una persecución política, en otro momento fue un asesinato, pero siempre hemos estado de pie. Entonces yo creo que ese ejemplo de resiliencia y nuestra fe, somos una familia de mucha fe. Mi madre es una persona que se encargó de que esta familia tuviera fe, la practicara y que nos sirviera para enfrentar precisamente los obstáculos que presenta el quehacer político y la propia vida. La vida no es lo que se ve en las redes sociales quizá todo el tiempo. O sea, la vida tiene dificultades. Todas las personas pasan por momentos difíciles de distinta naturaleza. Entonces, yo pienso que esa combinación de ese ejemplo familiar histórico de nuestra familia, más la fe que sobre todo mi madre ha jugado un papel importante en la familia en ese sentido, combinada, de alguna manera me permitió subsistir el momento más difícil de mi vida. Nunca me imaginé que tan joven me iba a tocar, te insisto, el momento más difícil de mi vida. La pérdida de mi padre para mí ha sido el golpe más duro que me ha dado la vida. Probablemente el que más duro me dé en el resto de mi vida. Porque perder un padre o una madre nunca es fácil, independientemente de las circunstancias. Pero perderlo bajo esas circunstancias no es algo difícil de asimilar. Nunca uno lo va a asimilar. El que te dice como que bueno, pasó un año, y no, la verdad es que la pérdida de un ser humano como un padre nunca se asimila, y menos en esas circunstancias. Sin embargo, el ejemplo de Orlando Jorge Mera, su legado, su historia, es algo que nos inspira a continuar. Y siempre lo hemos visto de esa manera. Y por eso siempre digo, promoveremos su legado, lo defenderemos, porque si algo nos enseñó él, es que la vida es una carrera de resistencia y no de velocidad. Y en ese momento que pasó el hecho, que me tocó asumir mi familia, me tocó asumir un juicio, me tocó asumir, mil cosas. Porque quizás, cuando tú te preparas para la pérdida de un ser humano por una enfermedad, por alguna situación de salud, en fin, tú te vas mentalizando y quizás organizándote, pero cuando es de golpe y todo te cae arriba de un día para otro, mira, fueron meses difíciles, Karina. Fueron meses difíciles. O sea, el equilibrio, la estabilidad que nosotros de alguna manera exhibimos, no fue fácil lograrlo. O sea, el poder sentarnos, de alguna manera llevar el duelo. Claro. Por otro lado, organizar todos los temas que en ese momento nos vinieron arriba. Enfrentar un juicio
contra un asesino que nunca se arrepintió. ¿Entiendes? O sea, fueron muchas cosas, pero gracias a Dios, con la paciencia que lo caracterizaba a él, con la prudencia que lo caracterizaba a él, y con su discreción y esos valores que lo adornaron, que pareciera como que a nosotros se nos impregnaron después de su muerte, pudimos enfrentar los retos que se presentaron, y yo te diría específicamente en el último año. Hacemos una pausa nuevamente, pero regresamos con más aquí en De Cerca. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El bienestar individual y familiar de los dominicanos es un compromiso que asumimos con firmeza inquebrantable todos los días. Trabajamos para fortalecer el sistema dominicano de pensiones, con el objetivo de brindar una protección social a los ciudadanos a través del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, garantizando una prestación económica que les permite el sustento y ampliando los beneficios para que el desarrollo integral del país se refleje en igualdad de oportunidades para todos. Trabajamos para que el retiro sea del trabajo, no de la vida. Vivir con seguridad social es un derecho de todos. En Bandex, impulsamos los proyectos que desarrollan al país, los que nos mueven a crecer dinamizando la economía, con la exportación, la tecnología enfocada en salud, agroindustria y los sectores ambientales y sociales. Por eso brindamos opciones de financiamiento más flexibles para que juntos hagamos que el desarrollo del país no tenga límites. Banco de Desarrollo y Exportaciones, Bandex. Regresamos en De Cerca y Orlandito, ¿cómo tú lograste salir fortalecido después de esa situación tan difícil y atreverte a aspirar a la alcaldía del Distrito Nacional? Cuando ocurrió la tragedia de mi padre, parte de mi duelo y de mis autorreflexiones tenía que ver mucho con entenderlo a él y hasta emular muchas de sus características. Te hablaba de la resiliencia. Ese fue el factor, digamos, de éxito en el sentido de poder superar las situaciones que se nos presentaron después de la tragedia. Yo siempre he sido, Karina, una persona sumamente decidida, de dar pasos muy seguros, claro, bien analizados, bien estructurados. Tengo personas que consulto los pasos que voy a dar, pero siempre he sido una persona muy segura de los pasos que doy. Y sobre todo, me la juego. Yo creo en las personas que se la juegan. Creo que en la vida hay que jugársela, porque si no, como le decía un grupo de estudiantes hace unos días, la vida te va a pasar por al lado y uno se va a quedar sentado. Cuando tú te la juegas, tú tienes dos opciones. O tienes éxito, o el éxito te aguanta un ratico. No es que fracasas. Decía Winston Churchill que los fracasos son una serie de aprendizajes para llegar al éxito. Pero yo no veo la vida como que, bueno, fui un proceso y perdí o gané. O sea, o gané, en el sentido de, si por ejemplo, una elección gané, me contaron mis votos, pero si no fue el resultado que yo esperaba, ya yo aprendí para entonces en el otro proceso poder lograr el resultado esperado. Entonces yo me la juego. En este momento,
de mi vida. Yo llevo ya 3 años como legislador. Entiendo que he aprendido en el Congreso el proceso del quehacer de políticas públicas y por mi propia naturaleza de una persona que ha estado en el sector privado, que he ejecutado muchos proyectos y que me gusta estar en un dinamismo quizás operativo que el Congreso no te lo da, pero que era importante este paso. Ahora quiero pasar a ser un ejecutor de políticas públicas. Orlando Jorge Villegas se arriesgaría eventualmente a aspirar a la presidencia de la República. ¿Por qué no? Mira, el político que te diga que no quiere ser presidente te está hablando mentira. Yo creo que, como te digo, todo va paso a paso. No tengo prisa en este momento, Karina. Nosotros estamos comenzando en nuestra carrera política. La comenzamos con un buen pie, ganando una diputación, haciendo una gestión de acuerdo a lo que el elector de la circunscripción 1 nos exigió y lo que nosotros también le prometimos. Ya nos han aprobado un proyecto de ley que mucha gente quizá no lo sabe, pero en un primer periodo es difícil conseguir que te aprueben un proyecto de ley. Entonces, yo pienso que este es el momento de Luis Abinader. Hay que respaldar a Luis Abinader. Nosotros lo vamos a apoyar en todas las decisiones que tome. Creo también que hay generaciones en el PRM que han acumulado ya una trayectoria, que en este momento, en este gobierno, han sido actores fundamentales. Y nosotros, entonces, nuestra aspiración es seguir creciendo. Yo siempre he sido una persona que busca el crecimiento constante, tú lo sabes. Nos conocimos en una época en los medios de comunicación. Yo en ese momento era director de Antena Latina. Luego, básicamente tomé una decisión como la que hice ahora. Dejé un puesto directivo en un medio para emprender mis negocios. Luego entré a la política, di un primer paso. O sea, yo creo que es normal que el ser humano está en búsqueda de constante crecimiento. Ahora, yo particularmente soy una persona de ciclos y me gustan nuevos retos y me gusta abrirme nuevos ciclos. En esta etapa eso es lo que estoy buscando. ¿Y tu familia está dispuesta a pagar este precio? Bueno, no lo veo necesariamente como pagar un precio en el sentido de que lo ven quizás despectivamente o con cierto rechazo. Mi familia sabe que yo tengo mis aspiraciones políticas, que me apasiona la política, que nosotros venimos de una familia con vocación de servicio y los sacrificios que eso pudiera implicar, con mucho gusto se asumen porque se sabe que se está trabajando para el pueblo y en segundo lugar en algo que a uno le gusta. Entonces, ya hay una historia de personas vinculadas a nosotros que sabiendo que en algunos momentos esta carrera implica sacrificios, están dispuestas a apoyarnos. Eso para mí es lo muy importante, que tanto mi madre, mi esposa, mi hermana, mis amigos, la familia de mi esposa entiendan que los sacrificios que uno hace en política son por un bien mayor. Si tuvieras la oportunidad hoy de cambiar una de las tantas problemáticas que afectan a la República Dominicana, ¿cuál sería esa? La oportunidad para los jóvenes. ¿Por qué? Porque precisamente parte de mi vida profesional fue buscando oportunidades en un mundo que no era el mío. Si yo fuera abogado, quizás yo me hubiese graduado y yo fuera gerente de una oficina de abogados. Qué fácil es así. Ahora, tú sabes muy bien, yo comencé como reportero, fui productor, presentador, productor ejecutivo, director, comentarista. O sea, yo vi cómo pude crecer en una carrera que no era la mía. Yo quiero que los jóvenes dominicanos tengan oportunidades, pero creo que hay que reenfocarlo, cómo hacerlo en este país. Tú me dirás, bueno, ¿cómo tú lo harías? Te pongo 2 puntos básicos. Hay que reenfocar la educación hacia la educación STEM. Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ya está bueno de las carreras tradicionales, Karina. Ya hay demasiados abogados, que siempre van a haber. Siempre. Pero el país tiene que darle a los jóvenes oportunidades en las áreas que necesitamos y que necesita el mundo en este momento. Pero para eso hay que generar las políticas públicas adecuadas. Y en segundo lugar, cuando tú tengas una generación que se enfoque en ese tipo de carreras que te mencioné, tú vas a ver cómo República Dominicana va a ser un paraíso de oportunidades. Un joven de San Juan de la Maguana no va a tener que venir a Santo Domingo a buscar trabajo, ni va a tener que ir a Santiago, ni va a tener que ir a Punta Cana. Entonces yo pienso que debemos reenfocar la manera como el país le presenta oportunidades a los jóvenes, porque lo peor que le puede pasar a un joven dominicano es querer irse de su país porque entiende que aquí no hay oportunidades. Totalmente. Orlando, gracias por esta conversación tan de cerca para esta edición especial. Gracias a ti y felicidades por tu espacio nuevamente. Gracias, Orlando.
Este programa llega a ustedes gracias a